Bienvenido o bienvenida a este espacio donde analizamos y hacemos una interpretación de las noticias más relevantes del mundo presentadas por The Economist en el ámbito económico-social, en este caso entre el 18 y el 19 de febrero. Hoy es día de portada semanal relacionada con el sector de generación de energía eléctrica y las tendencias de futuro. Hablaremos también sobre lo que están haciendo algunas de las mayores empresas del sector de la minería y finalmente sobre una reciente entrevista de Bill Gates en la que habla sobre el futuro de la alimentación. Vamos allá. Hoy es día de avance de la portada de la semana que viene. En este caso tenemos toda una declaración de intenciones. Podemos ver una bandera de Estados Unidos cuyas franjas rojas son paneles fotovoltaicos y las estrellas son molinos de generación de energía eólica. De fondo unos apoyos eléctricos representando la infraestructura de la red y justo debajo, pasando casi desapercibido, un depósito que parece ser de GLP, de gas licuado del petróleo. La portada dice "El mejor futuro de América, sin carbono ni apagones". Esta portada está relacionada con los planes para revisar los mercados energéticos estadounidenses. El presidente Biden ha dicho que quiere eliminar la utilización de combustibles fósiles en la generación de electricidad para 2035 y llegar a un balance neutro de emisiones para 2050. Durante las siguientes semanas y meses comenzarán a someterse al Congreso diferentes propuestas. El país quiere convertirse en un referente en cuanto a regulación, tecnología y liderazgo en este ámbito, de manera que las medidas que se adopten en los próximos meses marquen el rumbo de la próxima década. Parte de estas medidas regulatorias, que irán a favor del desarrollo de energías renovables y las conexiones de red, requerirán una importante inversión, estimada en 2,5 billones de dólares a lo largo de la década. Algunos ejemplos de cómo se materializará esto son los sectores del almacenamiento de energía, reactores nucleares mejorados para complementar las energías renovables y nuevas tecnologías para actividades más difíciles de decarbonizar pertenecientes principalmente al sector industrial. Por su parte, China es el mayor productor de paneles solares y baterías e incluso ha invertido en minas en el extranjero para asegurarse el suministro de metales necesarios para la producción de estos bienes. Europa, por su parte, tiene también su propia hoja de ruta y planea tasar las importaciones de países que no se han comprometido a reducir sus emisiones. En el siguiente gráfico se pueden ver las emisiones de gases de efecto invernadero en miles de millones de toneladas de China, de Estados Unidos y de los 27 países de la Unión Europea. En la última década, tanto Estados Unidos como la Unión Europea mantienen tendencias ligeramente descendentes, mientras que las emisiones de China han aumentado de manera significativa. A la derecha podemos ver más concretamente la segregación por sectores en Estados Unidos. Vemos el sector del transporte, que aquí ya sabemos que una de las medidas importantes es la impulsión del vehículo eléctrico. Vemos también la generación de electricidad y aquí sabemos también que se avecina una fuerte impulsión del sector renovable. Vemos también la industria, quizás el sector más difícil de abordar, y por último el sector comercial y residencial y de la agricultura, con menos impacto, pero no por ello menos importantes. Si nos centramos en el sector de generación de energía eléctrica, que al fin y al cabo es el foco de esta portada semanal, podemos ver a partir de la siguiente imagen cuáles han sido las fuentes predominantes de generación y cuál es la previsión hasta 2050. Vemos que carbón, energía nuclear, gas e hidroeléctrica descienden en capacidad, llegando incluso el carbón a desaparecer entre 2025 y 2030. Por otro lado, la generación de energía solar y eólica aumentará hasta representar prácticamente la totalidad de generación en 2050. Todo esto nos deja bastante claro cuáles serán los sectores al alza en el futuro. Además, como hemos visto anteriormente, Estados Unidos pretende ser un ejemplo a seguir en cuanto a regulación y liderazgo, por lo que estas tendencias serán extrapolables a otros países y zonas geográficas. Continuamos hablando del sector de la minería. Importantes empresas mineras están decidiendo repartir dividendos en lugar de apostar por nuevos proyectos que aumenten sus beneficios en el futuro. BHP, el mayor grupo minero del mundo, repartirá 5.100 millones de dólares en dividendos, mientras que Glencore, otra empresa minera, ha anunciado que repartirá dividendos por valor de 1.600 millones de dólares. Parece que la incertidumbre en el sector hace que estas empresas no arriesguen en nuevos proyectos.
Si rescatamos esta gráfica que vimos en otro resumen de noticias, podemos ver la previsión de recuperación por subsectores para el índice SP500, que en este caso entendemos como un buen representante de la economía. Vemos que la minería deberá esperar a 2022 para comenzar a recuperarse. Es posible que de ahí venga la decisión de estos grandes del sector de no apostar todavía por grandes proyectos. Por último, vamos a comentar uno de los problemas que más preocupa a Bill Gates, que es el relacionado con la alimentación. Últimamente está muy activo en sus canales de comunicación, así que es posible que tengamos más noticias suyas en los próximos días. El futuro de la alimentación es uno de los aspectos principales de su nuevo libro, primero hablando de la agricultura, donde dice que será necesario reducir la cantidad de fertilizantes que se utilizan y hacer avances en la mejora del comportamiento de semillas, como la habilidad de mejorar la fotosíntesis o aumentar la fijación de nitrógeno. Por otra parte, habla de la carne cultivada en laboratorios. Dice que junto con industrias como la del acero y cemento es una de las más importantes a abordar. Podemos decir que el principal argumento de la agricultura celular es dar una respuesta al crecimiento poblacional. Gates ha sugerido seguir el ejemplo de empresas como Impossible Meat o Beyond Meat, de las que él mismo es accionista, y que, según dice, ya tienen una hoja de ruta y de costes de calidad y que las hace competitivas. En la siguiente gráfica podemos ver en qué países existen más empresas dedicadas al cultivo de carne, donde el mayor cupo lo componen Estados Unidos e Israel, con un 53 y un 20% respectivamente. A continuación vamos a ver otra previsión. No es necesario tomarse los datos como cifras exactas, pero como se puede ver, la tendencia es que para 2040 más de la mitad de la carne ingerida no sea de origen animal, sino vegetal o de cultivo. Cuando decimos carne de cultivo nos referimos a carne sintética. Dice Gates que la solución pasa no porque en torno a los 80 países más pobres del mundo se alimenten de carne sintética, sino porque lo hagan el 100% de los países ricos. Ve como reto también convencer a la gente de la idoneidad de este producto, ya que la alimentación choca con costumbres y hábitos muy arraigados. Como siempre que hablamos de figuras como la de Bill Gates, esto no significa que todo lo que dice vaya a suceder, simplemente que tomamos nota y lo tenemos en consideración, y a partir de ahí cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Nada más por hoy, esperamos haberte aportado información de valor. Simplemente recordarte que si te gusta la información que compartimos, te suscribas al canal y le des like al vídeo, y si crees que esto le puede aportar valor a alguien que conozcas, puedes compartirlo. Así que sigue atento al canal porque seguiremos informando. Saludos.